Pues bienvenidos, estimados compañeros y compañeras. Hoy es jueves 1 de febrero de 2022. Son aproximadamente las 8 de la noche. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 26 del Ágora, en el cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión comenzaremos los comentarios sobre los presocráticos, que relaciona el pensamiento mítico que habíamos estado estudiando y que antecede al pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, por lo que los puntos de vista que vamos a enunciar en los sucesivos son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables. Nuestra guía hasta el momento es nuestro entusiasmo. Damos inicio a los comentarios de la lectura Fragmentos Presocráticos de la editorial Alianza, y vamos a abordar ahorita la introducción. Pues bienvenidos todos, como he mencionado. ¿Quién quiere iniciar con su primer comentario? Pues fíjate que a mí lo que ahorita me llena un poco de satisfacción simplemente en la pura introducción Sí, sí, sí. es sí ver las menciones hacia la Odisea y hacia la Ilíada. Sí, O sí, sea, sí. como pensamiento mítico y cómo ellos lo entendían, la relación que tenía, como que eso, sí, como que de entrada es algo que digo, sí, fue reconfortante saber que todo ese tiempo que usamos estudiando esta parte, pues de cierta manera se sienta algunas bases, ¿no? Y te ayuda a entender, pues, de qué es lo que se está hablando cuando se refieren a la mitología, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 sí. ¿Cuál era el pensamiento mitológico en ese momento? Sí, el objetivo es haber leído más o menos las páginas de la introducción. No necesariamente, igual si tienes conocimiento puedes ir aportando. Y tenemos la costumbre de hacer anotaciones para los que nos acompañan en esta primera sesión. Les voy a explicar más o menos la estructura. Normalmente se comparten puntos ahorita así como lo hizo Arturo y los vamos discutiendo, ¿no? No es nada formal, como lo acabamos de mencionar, en el sentido que sí hay un compromiso de estudio. Sin embargo, pues no somos especialistas y todo lo que se diga es bueno y nos va a servir para enriquecer nuestro conocimiento. Entonces yo los invito a que se animen, ¿no? A comentar. Sí, pues como que siempre hacemos más bien como comentarios generales. O sea, puede ser, en el caso de la Odisea, llevábamos como siempre hacíamos como una recopilación o sí, una recapitulación de lo que había sido la historia, lo que había pasado, y de ahí sacamos algunos puntos importantes que tendrían que ver a lo mejor con la ética, con los valores, con las costumbres de esa época, puede ser, pero también comentarios generales, o sea, de lo que sea, y pues ya, o sea, es como una plática más fluida, pues es así, pues no es tanto algo, digamos, punto por punto, es así, así, así. Sí, Luis, ¿quieres tú? Luis, adelante, Luis Fernando. Pues de hecho leyendo ahorita la introducción de los presocráticos, como entendí un poco los fines como de la Ilíada o la Odisea, que he de admitir, a mí me gustó más la Ilíada, tal vez por tanta acción, porque la Odisea se me hacía una historia de traspasos, ¿no? De desplazos. Y que Desplazos. también reunía mucha costumbre, como que se me hacía más que nada un manual de costumbres o de cómo recibir, ¿no? A los invitados o a los foráneos. Y a mí esto como realmente no me atraía, pero mediante iba leyendo la introducción de cómo los primeros presocráticos, los primeros filósofos, utilizaban géneros, ¿no? Como la épica o la poesía para decir para decir sus pensamientos, ¿no? Sus razonamientos, porque pues no existía como tal la prosa filosófica. Y me hizo entender como que realmente pues había un interés porque la gente aprendiera de memoria lo que se decía, ¿no? Lo que se pensaba, y que para eso pues se requerían como estos convenciones, ¿no? Del género, como es la épica o cosas así, que como que
me hizo razonar de que, ok, tiene un propósito eso, y que también, pues, la Odisea también es como, es filosofía, ¿no? Pero ética, tal vez, de cierta forma. Sí, fíjate que yo coincido mucho con lo que tú dices y uno de de las primeras anotaciones que realicé, lo voy a expresar en mis deseos de qué es lo que yo espero más o menos de estar estudiando los presocráticos, lo voy a conectar con lo que acaban de mencionar. Para mí es muy importante identificar el cambio del pensamiento mítico, del que ya hemos estado hablando, que lo representa Homero. Hesiodo también es otro de los, de los poetas que le llaman, ¿no? De los literatos, los llama también aquí así el libro, Bernabé, parece ser que es el traductor. Y quiero identificar ese cambio de pensamiento que llamaban mítico a transitar, por eso que ya empieza a tener forma de ser filosofía o que ya se le llamó filosofía, ¿no? Entonces, yo esperaría identificar eso. Para mí es importante porque obviamente todo esto que estamos haciendo es una preparación pues, para leer a Platón. Ya después, retomando el tema del pensamiento mítico, como acabas de mencionar, a mí en particular, pues las dos, tanto la Odisea como la Ilíada me han encantado, pero como hemos leído más recientemente la Odisea, me gustaría hacer una anotación. Ahí en esa lectura y comentarios que habíamos elaborado y compartido, por lo menos yo identifiqué algunas preguntas de la humanidad que se planteaban antes y que se siguen planteando ahora. El más significativo para mí, y que ahorita lo voy a presentar, es cuando Odiseo está agarrado a un mástil, aferrado a la vida, ¿no? Aferrado en el mar cuando Poseidón golpeó su barco, y bueno, pues ahí estaba él aferrado a la vida y sale una diosa, la diosa hija del mar, del viejo del mar, y le invita a soltarse, ponerse una manta debajo y nadar hasta la ida de los que después se va a conocer como los feacios. Y bueno, él no quería soltarse, ¿no? Entonces yo le decía, mira, aquí hay una cuestión, desde mi punto de vista, que puede estar en el campo de la ética, de dónde aferrarse y a qué aferrarse y por qué vivir, ¿no? O sea, ¿por qué vivimos? Entonces, ese pensamiento que maneja Homero es uno de los ejemplos, pero hay muchos más, donde ya empieza a plantear cuestiones que seguramente más adelante vamos a empezar a ver en los presocráticos. De tal forma que los poetas sentaron, desde mi punto de vista, algunas de las preguntas que después y que vamos a notar que hacen que los filósofos, los ya llamados filósofos, reflexionen y vayan a comentarlas, ¿no? Vayan a abordarlas. Entonces, ese es mi primer punto. Me gustaría darle a que alguien más comentara, ¿no? Para no extenderme. Sí, justo eso que comentas, creo que yo también es como lo entiendo, justo. De cierta manera, pues antes se escribían estas historias, que la historia no te dice en sí, o sea, qué es cuáles son los valores que se transmiten o cuál es ese significado. O sea, tiende a muchos significados, ¿no? Y el mismo texto lo dice, o sea, la poesía siempre no es, la poesía no es precisa y deja abierto ciertas palabras para que las interpretaciones sean diversas, ¿no? Ese ejemplo, por ejemplo, también está este ejemplo en la historia cuando se decía, ¿no? Que Zeus se disfrazaba de pordiosero y entraba a tu casa, y si no lo atendías, pues te iba a caer una maldición de Zeus, ¿no? O sea, Zeus te iba a hacer algo. Entonces la gente tenía miedo de eso y cuando alguien llegaba a su casa era súper hospitalario porque pensaban que podría ser un dios disfrazado, en este caso Zeus, que les iba a traer una maldición. Y es, por ejemplo, ahí, de cierta manera, un valor que se está transmitiendo, ¿no? Por medio de una historia, por un cuento, que, que a lo mejor ayudó a constituir una sociedad más amable, digamos. Pero después ese pensamiento, yo lo que como que entiendo es, después cuando llega la filosofía, es dejar ese pensamiento que sí puede estar abierto a la interpretación porque o sea, una persona, bueno, no me voy a desviar con eso, mejor, lo que intenta la filosofía es más bien
desprender ese pensamiento o esas palabras que tienden a muchas interpretaciones y más bien hacer un lenguaje, como lo dice ahí en el texto, es unívoco. O sea, que las palabras sean exactas y que, el texto que se diga o lo que se diga sea muy preciso y no tienda a ninguna otra interpretación. Pues muchas veces como que tenemos la idea de que la filosofía es como unos güeyes hablando un montón de cosas que no vas a entender o de como que hablando demasiado, pero pues en realidad sabemos que es las menos palabras necesarias para expresar una idea lo más clara y concisa posible, ¿no? Si no es así, entonces no es filosofía. O sea, ya estás, o sea, estás debrayando, ¿no? Sí, sí, bueno, yo también tengo la misma lectura. Y en el punto 2 que tengo como anotación, en la página 14, lo voy a citar textualmente, y que tiene que ver con lo que acabas de mencionar. La filosofía no se deslinda o no se deslindaba en aquellos momentos con claridad ni de la religión ni de lo que hoy llamamos ciencia. Entonces, de hecho, más adelante vamos a observar que los llamados presocráticos todavía utilizaban los versos, la lírica que tienen en esos momentos, pues para transmitir sus ideas. Ese es el otro punto, ¿no? Entonces no había una separación clara todavía de lo que era mítico de lo que era la filosofía, ¿no? Sí, porque eso también es interesante. O sea, en ese momento, algo que también percibí aquí en el texto era como, o sea, los filósofos igual empezaron a escribir o empezaron a hacer filosofía, pero no sabían cómo transmitirla tampoco. O sea, ellos tampoco. Lo único que De existía hecho, era los cuentos que había hecho Homero, tal Adelante, vez. Luis. No, adelante, Luis, sí, por favor. eso de o sea, que todavía no distinguían mucho de la religión o de lo mítico. También he leído que antes el ser bello en la Grecia antigua era un regalo de los dioses justamente, y para ellos era parte pues de ser una buena persona, vaya. Necesitaban ejercitarse tanto física como mentalmente, por eso siempre estaban bueno, ejercitándose, pues haciendo ejercicio físico y también leyendo y escribiendo. Entonces, como que también tenían esa parte religiosa y de cierta forma como que agradecen un poco a los dioses de ser bellos o feos, ¿no? Que curiosamente Sócrates era muy feo, según, ¿no? Sí, o sea, creo que había una frase que decía, eres bello cuando hablas, ¿no? Pero feo cuando callas. Más o menos Sí. palabras. Sí, pues también no hablamos como un poco del contexto, pero bueno, los presocráticos estuvieron entre el siglo VII y en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Justo se cruzan en una época, o sea, también luego hay una cuestión ahí de por qué son presocráticos y creo que en el siglo, Platón, Sócrates ya está en el 5, ¿no? Sí, Sócrates ya se cruza con algunos presocráticos, como en la Sí, colita, son digamos, de sus tiempos. contemporáneos incluso. Ajá, son contemporáneos incluso con algunos presocráticos, pero según entiendo, se les llama así porque son las ideas más bien las ideas los que los definen, no tanto su temporalidad en sí. O sea, después de Platón marcó pues otra línea de la filosofía, digamos. Entonces, por eso es que se definen entre el 7 y el 5 antes de Cristo, y que justo esos surgieron en la parte de Asia Menor, en las colonias griegas, ¿no? Que esa parte también me pareció interesante, que es un lugar de puros inmigrantes, o sea, de gente que estaba viajando, o sea, de un lugar a otro, entonces todo ese intercambio de culturas logró que eso floreciera, ¿no? Algo, por ejemplo, a mí que me encanta el jazz, es igual de una sociedad, o sea, en el sur de Estados Unidos, digamos, la parte marginada, donde llegaban de todas partes del mundo, se logró crear este género musical que después se apropiaron, digamos, la gente de poder y lo utilizaron, ¿no? Pero en su caso la filosofía a lo mejor pasó algo similar, digamos, ya después con Platón, pues, que era un güey ya con dinero, pero igual fue una cosa que surgió de los marginados, la filosofía surgió de los marginados, digamos, bueno, o no sé si necesariamente de los marginados, porque también para que exista la filosofía primero tiene que haber comida, ¿no? Digamos. Sí, las Entonces condiciones. era un lugar que es Mileto, ¿no? Donde surgió la filosofía, donde ya había suficiente desarrollo como para que la gente tuviera tiempo para pensar. Adelante, Luis. Yo te voy a hacer un comentario ahí.
Sí, pues andando a lo que decía Arturo, que inclusive Sócrates era un hombre griego en el sentido de que era un hombre libre, ¿no? Y poseía a sus esclavos, ¿no? Que le daban su comida y les aseguraban un hogar, así que él tenía la libertad para estar pensando, en estar en el mundo de las ideas, vaya. Y que este encuentro, estos lugares de encuentro de migraciones, es algo que se especifica mucho cuando, bueno, es propicio para crear o elaborar nuevos conceptos, ya que es un encuentro con el otro, ¿no? Y a partir que te encuentras con el otro, es que tú logras también asimilarte, de que te diferencias y a la vez encuentras semejanzas, ¿no? Y a partir de esas diferencias es que debes de nombrar, ¿no? Las cosas. Y también me pareció interesante que en estos lugares como cosmopolitas, ¿no? Donde no había nacionalidades, solamente gente con mercancía, fuera donde surgía la filosofía, porque en la carrera nos dicen que la lengua oral sí nace, ¿no? De esa historia que nos dicen que después de cazar, ¿no? Nuestros ancestros se reunían en la fogata y contaban sobre las proezas, ¿no? Para haber matado al mamut. Pero en cambio, el lenguaje escrito sí nació de una necesidad mercantil, de saber cuánto ganado tengo, cuántos esclavos tengo, y cosas así como ya no tanto cosas materiales como decir, ah, fui aquí y luego regresé, sino ya más abstracto, ¿no? Como tengo conmigo 6 vacas, a pesar de que no las veas, yo tengo 6 vacas, ¿no? Cosas así. Sí, y ahorita de lo que estamos hablando, podemos decir, o englobar que estamos hablando de las condiciones que permitieron el pensamiento filosófico o generarse las primeras ideas. Y casualmente, si ustedes recuerdan, o bueno, voy a comentar, cuando en la Ilíada había alguna asamblea o había que tomarse alguna decisión, lo primero que hacían siempre era comer y beber lo suficiente y después charlar y abordar el problema. En la Odisea, obviamente, la tradición continuó, ¿no? Vamos a hablar de un tema, inclusive estaba cuando llegó de forma como extranjero a esta Odisea, ahí con Arete, la esposa de Alcino, y lo primero que hicieron antes de cualquier cosa es el extranjero, no te presentes, vamos a comer primero y ya después discutimos. Entonces es una de las condiciones o de las tradiciones que se tenía y que yo sospecho que en algún momento influyó en el pensamiento, ¿no? O sea, que tenían esa costumbre de comer, de satisfacer ciertas necesidades y después de abordar los temas, de platicarlos. Y también vimos otra de las condiciones que se tenía, tanto la mujer como los hombres, prácticamente cualquier persona que perteneciera al grupo donde se estuviera discutiendo, tenía el mismo derecho de hablar. Sí te acuerdas que discutíamos mucho eso, ¿no? Que tenían ese mismo derecho. Todas esas condiciones ayudaron mucho a florecer el pensamiento filosófico, o sospechamos eso, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí una de las condiciones que pone el, el autor es que, o sea, la religión griega no tenía estos dogmas o unos sacerdotes que eran como los que se encargaban de seguir perpetuando la ortodoxia en, en su comunidad, ¿no? Digamos, entonces cualquier persona podría llegar con ideas, empezar a hacer algo, empezar a difundir información, o sea, no existía esa represión. Entonces es como también un punto, pues, digamos, la libertad de expresión es un punto fundamental para que una civilización empiece a evolucionar, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir. Y sí, y la otra era pues, que era un enorme número de inmigrantes, ¿no? Que era, o sea, demasiada gente que estuvo moviéndose en esa zona. Entonces, como comentaba ahorita Luis, el intercambio, el conocerte, el identificarte con el otro, es el que pues ayuda a reconocer. O sea, ahorita me quedé pensando en eso que comentó Luis, o sea, cuando tienes esa comparativa, si tú estás en tu lugar de confort y con los mismos, con los tuyos, pues piensas que la vida es de esa manera y siempre va a ser así, de cierta manera. Cuando empiezas a conocer a otras gentes o te sales de tu punto de confort, ahora Emiliano que se vaya a Alemania nos va a decir qué son las ideas que le llegan a la cabeza, pero justo ese al llegar y encontrarte con otra persona y de repente lo ves y tú te sientes bien contigo mismo y ves que este güey es así de que otro nivel, porque vienen de otra civilización, de otro lugar,
así de que nos encontramos de repente nosotros con europeos y que hablan 5 idiomas y tienen nuestra edad, ¿no? O sea cosas así que ya, o sea, y es como que, a la madre, ¿qué pedo? Es como, ¿cómo le hicieron, no? Pero justo ese, entonces, al encontrarte con eso, pues, sabes, o sea, también qué otras cosas existen, cómo estás tú, si estás bien, si estás mal, o tú lo podrás evaluar personalmente, pero pues eso permite que no exista esa calma, pues, o esa paz, esa pasividad que de repente en los pueblos se conserva, ¿no? Sí, yo ahí me gustaría agregar que justamente, digo, ya tuve la oportunidad yo de estar en otro país muy joven, en Alemania, ¿no? Y lo que dices, o sea, pero yo creo que más allá de las condiciones, o sea, más allá del europeo que habla 5 idiomas, porque hay europeos que podrán ser tan cerrados como mexicanos aquí en sus pueblos. O sea, yo creo que el hecho de estar en Europa o así no te hace eh, más abierto per se. Lo que creo que te hace más abierto es el choque de intersubjetividades. O sea, el tú llegar con tu intersubjetividad mexicana y rebotarla ya éticamente, o sea, porque tú aquí traes un cómo hacer las cosas, llegas allá y ves que se hacen de otra forma. Y allá ya te chingaste una barrera. Ya, ya, ya hubo ciertos conflictos éticos. Y desde ahí, como que empiezas a tambalear. Pero, y a mí me pasó eso, ¿no? Como de, ok, ¿por qué allá sí se puede hacer esto y aquí no? Y ya cuando tú te vas dando cuenta de eso, entonces, vas rompiendo esas barreras, pues ya no te agarras de nada tan fuertemente. O sea, ya si tú ves que tu ética aquí tienes que comportarte éticamente allá, pues, ¿por qué no sería igual la religión? ¿Por qué no sería igual los mitos? ¿Por qué no sería igual la forma de ver las cosas, de interactuar con la gente? Y yo creo que eso es más el mérito de justamente como dices, ¿no? En ese tiempo era una zona cosmopolita, llevaba gente de muchos países, muchos lugares, y se chocaban estas realidades, estas verdades. Y al tener este contacto, choque, pues vas rompiendo las barreras y después es mucho más fácil tener esta flexibilidad a adquirir nuevos pensamientos, a estar más abierto como decimos coloquialmente, tener mente más abierta, ¿no? Pero yo creo que se da por más el choque de estas verdades, estas realidades. Y fíjate que nosotros tenemos como lema, lo voy a leer, el mayor bien para una persona, en este caso para todos nosotros, es precisamente tener conversaciones cada día acerca de la virtud y otros temas. Esto lo dijo Sócrates, el tábano de Atenas, en la apología a Sócrates de Platón, editorial Gredos, es la cita. Y justamente esto que estamos haciendo es ese choque de ideas, compartir nuestro ser con los demás, ¿no? Entonces estamos rebotando ideas. Imagino que esta pluralidad allá se vivía, ¿no? En ese mundo cosmopolita que están hablando. Adelante, Luis Fernando. Sí, es que es un poco esta lógica de que la filosofía es un choque, ¿no? Es un contraste, como esta dialéctica de opuestos, pero que al final busca una pragmática, ¿no? Ser la praxis, que pues ahí mismo funcionan las condiciones, ¿no? Para que se dieran, era que también en estos lugares se tenía que legislar, ¿no? Leyes para la convivencia, ¿no? Que se supone que es el fin de la política, la convivencia entre todos. Y que al hacerlo es como, ¿sabes qué? Es que ellos en domingo no trabajan porque son cristianos. Ah, ok, entonces hay que hacer esto. Ah, fíjate que ellos no comen puerco porque son judíos. Ah, ok, pero buscar todo y tratar de todos de alinearlos para que todos sean iguales, ¿no? Que siento que es que también siento que era, con el pensamiento mítico, uno pensaba que eran regalos, ¿no? Que ya estaba predestinado a ser bello. ¿Por qué? Porque pues los dioses, ¿no? Me lo dieron, cuando también ser bello puede ser, como dicen ahora, un constructo, ¿no? Puedes llegar a ser bello, no ser bello. Sí, en Sí, relación, ¿vas a decir algo más? ¿Sí, alguien? si quieres, continúa tú. Sí, es otro punto que tiene que ver justamente con lo que acaba de mencionar Luis Fernando. Es cierto que hay o sea, no todas las conversaciones, o sea, sí hay que platicar de verdad y otros temas, pero no todas las conversaciones resultan en un aprendizaje o en una generación de contenidos filosóficos. De tal forma que uno de los puntos que destaca aquí el autor
en la introducción es que el tratar de reducir la variedad y la complejidad de los acontecimientos del mundo en un esquema ordenado, en diferencia a aquellos que finalmente están desde un punto de vista, como dijo Luis Fernando, de regalo o un don dado por la divinidad, sino que ese esquema ordenado tratan de resolver las relaciones de las causas-efecto. Precisamente en ese momento ya es cuando empezamos a generar ese pensamiento filosófico y pasas de lo mítico a lo que ya es un pensamiento estructurado, ¿no? Precisamente eso que acabo de... Y también yo creo que es... perdón, Arturo, no, adelante, dale. También yo creo que eso va muy de la mano con los cambios tangibles que se daban en esa época. O sea, también el choque también era de culturas, pero también el choque era de, por ejemplo, los mapas. Estaba leyendo que en la Odisea tenían una cierta percepción abstracta geográfica de dónde estaban ubicados, ¿no? Y cuando empiezan a hacer los primeros mapas, ¿qué pasa? Vuelven a haber un choque de realidades, un choque de verdades, y ahí de nuevo se vuelven a caer las barreras. Y eso también pues abre la posibilidad a dudar, abre la posibilidad a eso que no te habías dado cuenta. Y es donde empiezan a caer los mitos y empieza a surgir la razón y este pensamiento más estructurado, ¿no? Sí, totalmente coincido contigo. La cartografía de Homero es diferente a la cartografía de Platón, ¿no? En algunas de sus descripciones. Bueno, otro punto para, los escuché, permítanme, concebían la configuración del mundo como un proceso de organización y no de creación. Entonces, en el pensamiento mítico, todo era creación de los dioses, ¿no? Y ahí tenemos una teogonía, si no me falla ahí la memoria, es de Hesíodo, donde en su teogonía empieza a describir cómo se crearon los dioses, ¿no? Entonces, ese es algo diferenciador de que el pensamiento mítico tenía que ver precisamente con la creación y el pensamiento filosófico, conectándolo con el punto anterior que mencioné, con una organización, ¿no? O sea, ya existe algo y vamos a ver cómo está organizado. Ajá, esa es para mí la partida prácticamente de todo, ¿no? O sea, ya hay el agua. Lo que dices, Ajá, sí, adelante. lo que dices, el pensamiento mítico es sí, justo ese, como que justificar por qué existen las cosas y por qué las cosas son como son, ¿no? Entonces ahí por eso es que te encuentras con los griegos, por ejemplo, un dios para todo, ¿no? O sea, el dios del agua, del rayo, de la lluvia, o sea, del sol, de la tierra, de la fertilidad, de la muerte, o sea, de todo hay un dios. Y todo tiene una historia, y todo tiene una función, y todo tiene un porqué, porque a lo largo de toda la historia, o sea, ellos fueron creando sus mitos y distribuyéndolos y creando toda esa estructura para que todo tuviera sentido para ellos, porque no conocían otra manera de cómo estructurar su realidad y poder vivir, digamos, o hacer una sociedad estructurada, ¿no? Que al fin de cuentas, por ejemplo, es lo que hace la religión también, lo que sirvió en un momento la religión católica como elemento para unificar naciones grandísimas, ¿no? No, se me fue lo que iba, No pasa nada. Si sí, quieres... nada más era como para justo recalcar esa parte que para qué funcionaba el mito, ¿no? Y bueno, por concluir, y justo la Odisea y la Ilíada haz cuenta que Homero, porque igual se duda de, bueno, ya lo último que estuve, se dudaba de la existencia de Homero, después no, que sí existió, después otra vez que no, y lo último que he leído es que como ya hay una revisión intensa de todo su texto y de todos, la Ilíada y la Odisea, pues se piensa como más o menos el estilo de escritura, los elementos y recursos que usa para los textos y la tipo de narración que utiliza. Entonces, la gente ya dice que sí, es la misma persona la que hizo todo eso, pero lo que sí es que también, lo que se dice es que, o se piensa, es que Homero no inventó obviamente eso, sino que él hizo una recopilación de puras historias y todo lo hace cuenta que él ordenó, recopiló y creó una historia estructurada para que se pudiera tener un libro, digamos, y que la gente pudiera trascenderlo para que ya no fuera como por la memoria, ¿no?
que era lo que hacían los aedos, era recitar todas estas historias y nada más estarlas, pues sí, contando, ¿no? Que ese era el trabajo que se hablaban hace rato, el trabajo de memorización. Ya después cuando ya existió la escritura, pues ya dejaron de existir los aedos y nada más existían unos güeyes que se llaman los rapsodios, me parece que se llaman, que esos güeyes nada más no memorizaban, no sé, ya tenían escritos y nada más cantaban, pero eran las mismas historias que cantaban los aedos, pero los aedos se las sabían de memoria todas. Ah, mira, qué interesante. Aquí entonces el siguiente punto es que voy a compartir y conectando con lo que acaban de decir acerca de la creación y la organización de las ideas, los primeros en retar, en tratar de destruir ese pensamiento mítico por primera vez en la historia registrada fueron los milesios al referirse a las realidades objetivas despersonalizadas. Y anteriormente habíamos visto que un pensamiento mítico dentro de Homero era, por ejemplo, que las emociones los constituían como, tenían una forma antropomórfica, ¿no? Decían, bueno, las moiras, ¿no? Por ejemplo, Ares, la guerra, el enojo, y así cada uno, la tierra Gea. Entonces, toda la tierra era algo vivo, algo que se parecía mucho a alguna emoción o a alguna constitución, configuración del ser humano. Y a partir de los milesianos empiezan a quitar esa despersonalización, que es el punto de ruptura, ¿no? Del pensamiento mítico contra el pensamiento filosófico. O sea, quitarle la forma a las emociones, digamos, o alguna... Pues no sé ustedes, pero yo sí lo entiendo de que, por ejemplo, la Tierra era Gea y Gea era un dios. Entonces, sí, le quitabas esa... Ajá, la Tierra pues es una roca, ¿no? Dices, bueno, no habla, no me responde. Entonces, yo entiendo que le quitan esa, o la despersonalizaban de esa forma, ¿no? Es una roca que, bueno, aquí ya voy a plantear una aberración, pero bueno, que no tiene vida, hay que definir qué es vida y si es un ser vivo o no la Tierra, pero bueno, más o menos para darme a entender qué entiendo por despersonalizar a la Tierra, a Gea, ¿no? Que antes era Gea. Sí. Y, ajá, aquí también, fíjate que el autor plantea algo que nos va a acontecer a nosotros y es de nuestro sumo interés acerca de que se utilizan muchas palabras que son anacrónicas. Por ejemplo, filósofo, pues antes no existía y es un concepto que ahorita lo tenemos y que lo entendemos de una forma muy diferente. Y este tipo de palabras, otro de los ejemplos es la palabra alma que el mismo autor Bernabé la menciona en su introducción, que son estas palabras que se están utilizando para referirnos a un contexto que quizás ni tan siquiera significaban lo mismo, ¿no? Y más adelante pues van a mencionar acerca de la pelea entre los filólogos y los filósofos. Ajá. Y nosotros vivimos esa parte de cuestiones anacrónicas. ¿Te acuerdas que había mencionado yo la palabra villanos cuando estábamos hablando de la Odisea? Y tú me decías, no es que la palabra de villanos surgió en el siglo, tú me vas a ayudar a precisar entre el siglo XIV y siglo XVI, las villas, y bueno, pues el traductor utilizó la palabra villanos para referirse a un grupo de individuos. Entonces, más o menos eso es a lo que nos vamos a enfrentar con las palabras anacrónicas. Adelante. Sí, por ejemplo, en la Odisea igual, cuando Homero describe pues, las historias de Odiseo, él siempre cuando atacaban a alguien, él decía, lo atravesó con el bronce, ¿no? Que en su época, cuando ya vivió Homero, que fue en el siglo VIII antes de Cristo, pues ya dominaban el hierro, el acero, que es más duro que el bronce. Nada más que él, para no usar unas palabras que no tuvieran que ver, o anacrónicas, como dice Jorge, que no tuvieran que ver con la época, él decía bronce, porque en la época de Troya, que él se considera que fue en 1200 antes de Cristo, se utilizaba bronce, era la era de bronce. Entonces en el texto, pero yo eso no lo supe, yo lo estaba leyendo y para mí era pues bronce, pues es lo que usaban, me imagino en la época de Homero, pero no, en realidad ni siquiera en la época de Homero eran, o
sea, 400 años antes, cuando todavía ni siquiera usaban el acero que ya usaban los griegos. Sí. Ahora sí, Ángel. Pero Perdón. pero ese tipo de cosas, Ajá. ese tipo de cosas es lo que yo creo que se refiere Jorge, que vamos a ver en el texto con los... O sea, el concepto de alma no existió hasta Jesucristo, ¿no? Me parece. Sí, bueno, sí, ahí en algunos textos teológicos. La palabra, más bien. Ajá, la palabra como tal, sí. Creo que también lo utilizaba, que creo que incluso no la utilizaba ni Platón. Pero bueno, ya en su momento vamos a hablar acerca de ello. Adelante, Ángel. Ángel Germán. Levantaste ¿Qué tu... onda? Adelante, te escuchamos. ¿Me escucho? Sí. Voy a empezar, pues, como introducción a los presocráticos del mito a logos, el famoso dicho. Yo sí creo que es vaya la redundancia, un mito de que pasamos del mito a logos. O sea, realmente es una creencia muy ingenua. ¿Por qué? Porque nunca se abandonó el mito. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque cuando, por ejemplo, Aristóteles, cuando se refería a los presocráticos, también le decía prefilosóficos, algo así el término. Y precisamente por ejemplo, con Tales de Mileto, es que fue supuestamente el primer presocrático, el primer prefilósofo, con que nació la tradición occidental, pero eran, ¿cómo lo explico? Hay que tener en cuenta cuáles eran las preguntas que se hacían los presocráticos, pues, o sea, no abandonamos el mito. ¿Por qué? Porque los presocráticos o los prefilósofos no se están preguntando cosas de ética, no se estaban preguntando cosas de política. Hay que tener hay que tener cuidado qué preguntas estaban haciendo. Por ejemplo, Tales estaba midiendo, se conoce por el eclipse, y se conoce porque lo menciona Aristóteles, que él decía que los imanes tenían un cierto tipo de alma porque se movían. Y según Tales de Mileto, a partir de lo que cuenta Aristóteles, también dijo de que muchas de las cosas poseen dioses en ellas. Pero pues hay que tener, como lo vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta qué preguntas realmente estaban haciendo los presocráticos y estos prefilósofos, y realmente cuáles eran las herramientas que estaban utilizando para contestar esas preguntas. Porque realmente hay que reconocer que teníamos un lenguaje muy limitado, donde el concepto de alma, que sí la había, que no llegó hasta Jesucristo, que ya la teníamos ahí con los prefilósofos, tenía o sea, para cada quien alma significaba un concepto totalmente distinto. Hay que tener en cuenta que la filosofía como dogma, una filosofía dogmática, solo llegó con Platón. O sea, el vato quedó traumado de que mataron a Sócrates y dijo, ¿sabes qué? La filosofía tiene que ser dogmática, o sea, lo que es. Antes con estos presocráticos, era la costumbre de que si yo digo agua, tú dices fuego y tú dices tierra. O sea, ya lo vamos a ver más adelante ahí con conforme iba avanzando el pensamiento. Sí, creo que es muy importante. Continúa. No, continúa. continúa. No, sí. Para tomar un poco de café. Que mencionas, que también lo dicen un poco en la introducción de justo, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas que estaban haciendo, en qué estaban pensando, ¿no? Y ellos, pues, lo primero era preguntarse el mundo, ¿no? O sea, cómo se constituían las cosas, ¿no? La realidad, porque fue lo primero, o sea, ¿qué es el agua? ¿Qué es el aire? O sea, ¿qué es la luz? O sea, como esas preguntas básicas. Entonces también en estos presocráticos no vamos a ver pues, cosas de ética, me imagino, cosas de la moral, o sea, no sé, no creo que de política, lo que sea. Sí, es muy interesante también este movimiento en la dialéctica del pensamiento que se dio en los presocráticos, porque, o sea, como ya lo platican ustedes, veníamos de una costumbre homérica y de repente a negar todo lo que hizo Homero. O sea, todo lo que hicieron estos carnales se negó en su totalidad. O sea, hubo de un polo de explicar todo a partir
de una lógica, que tiene una lógica, pero es mitológica, a negar todo eso, pues, o sea, pasamos de un punto a otro drásticamente. Yo creo que ahí se cometió cierto error, pues. No sé si me alcanzo a entender ahorita, pero fue un paso del polo norte al polo sur, o sea, creemos totalmente en lo mitológico al negar todo lo mitológico, o sea, pero omitimos un chingo de preguntas en medio, pero ese error inicial construye toda la filosofía occidental, o sea, no lo podemos dejar de lado, o sea, ya se constituyó. Yo pienso que ahí es cometimos muchos errores. Y ahorita que se me viene a la mente, y si nosotros estamos como repensando estas primeras preguntas que se hicieron y el estar llevando este seguimiento, pues de cierta manera nos va a ayudar también a nosotros a, bueno, una, entender sus ideas, pero otra, nosotros volvernos a preguntar esas cosas que los niños preguntan de repente, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? O sea, como esas cosas tan básicas que la verdad muchos no sabemos. Entonces también sí nos ayudaría como ahora, sí, empezar, ¿no? Desde, y poder entender en sí cómo funciona un poco nuestra mente también. O sea, qué es lo más básico, qué es lo primordial. Y nosotros ya al estar invadidos, pues tenemos todo en nuestras manos. Entonces, a lo mejor nos es más difícil poder quitarnos esa venda y poder ver atrás y preguntarnos esas cosas básicas. Espero que con esta lectura igual nos ayude como a, pues podernos, que creo que sí nos serviría mucho y ver algunos, no sé, videos o leer un poco de cómo era justo en esa época, entender, o sea, los tiempos que no tenían, o sea, en realidad, porque sí, pues, y ver cuáles son sus limitantes, ¿no? Cuáles eran las ideas que había y sí ponernos en sus pies. O sea, lo que decían, que no sé, sí saber qué preguntas estaban haciendo, o sea, que era lo fundamental, ¿no? También, Justamente quiero pues ah, retomar esta parte de, pues que sí, todo ese pensamiento se basaba pues en lo mitológico, toda esa parte de los presocráticos, ya que pues finalmente lo que le daban bueno, la explicación que le trataban de dar al mundo era más o menos como un paralelismo, por así decirlo, con el humano. De ahí que pues los dioses, pues en su mayoría sean pues antropomórficos. Se me viene a la mente, por ejemplo, esta parte me parece que es el dios Helios, el que andaba en el carruaje y que a él se debían pues los atardeceres y los anocheceres, bueno, en ese tiempo. Pero bueno, alguien comentó que pues era un error pasar totalmente de Polo Norte a Polo Sur y pues quisiera preguntarle el por qué, que se explaye un poquito más para que pues me quede más claro, por favor. Es teoría mía, o sea, hay mucho, hay mucho de realidad en lo mitológico y hay mucho de ficción en lo lógico. O sea, tratamos primero explicamos todos con seres antropomórficos y después todos con átomos. O sea, si tú le dices a alguien que no es filósofo, que no es científico, bueno, que no es filósofo, es la misma cosa, pues, ¿sí me entiendes? O sea, no hay una diferencia real, sustancial, en que tú le digas a una persona en la calle, esta madre funciona por un dios, a que le digas, esta madre funciona por un átomo. No hay absolutamente ni una diferencia. Sí. Así decirlo, te refieres a que tendría que hacer un acto de fe, ¿no? Más o menos. Sí, el ser opera así, pues, o sea, ¿sí me entiendes? Siempre hay un salto de fe, como tú lo mencionas. No hay diferencia real, no considero lo que digo ahorita, que hay una diferencia sustancial entre creer en un ser antropomórfico divino a creer en que el universo funciona con una molécula. O sea, pasamos de una cosa a totalmente otra, pues. pero, Dime. es que también el mito, siento que es una de las, no, funciona a partir del lenguaje que siento no puede, debe ser cronológico, debe ser una narración y que a veces eso, el narrar una aventura, un hecho para explicar por qué el sol le da la vuelta al mundo,
es como que devino de eso, ¿no? Realmente no entendemos las cosas sino es a partir de una historia, porque a partir de eso podemos inclusive nosotros como entenderla a partir de una misma personificación, siento. En cuestiones operativas es la misma que si tú crees que si la luna es de queso a que realmente conozcas qué es lo que es un satélite. O sea, el lenguaje tiene un aspecto cronológico, sí, y tiene un aspecto diacrónico también, pero son cosas mucho más complejas cuando hablamos del lenguaje. Otra cosa ahí cuando mencionaste el lenguaje ahorita, sí, los lenguajes nacieron en la periferia. De hecho, los lenguajes, el lenguaje, el origen del lenguaje ¿cómo se llama? Bueno, el alfabético. El origen del alfabético sí se originó tiene un origen en la zona egipcia del Sinaí. De hecho, hay descubrimientos recientes, hay descubrimientos, no me acuerdo cómo se llama, quién hizo estos descubrimientos, pero están en la zona de Sinaí, la lengua se llama cananea, algo así, investigalo, pero sí son por orígenes no, no de la alta alcurnia egipcia, sino por esclavos, cananea, algo así, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero volviendo a lo que decía, o sea, cuando es lo que digo, es mi opinión, pues, o sea, operamos, no hay mucha diferencia entre que uno crea una cosa y que realmente pasemos a explicar cosas de átomos. Cuando pasamos a este pensamiento, omitimos muchas cosas, o sea, omitimos que realmente el ser humano opera al nivel del mito. ¿Por qué? Porque que operamos, cuando digo operamos más bajo el mito, me quiero referir, por ejemplo, a que existe complejo, como el complejo Edipo, que se puede explicar muy sencillo con el caso con la leyenda de Edipo, perdón. Sí. Y eso no lo explicaron los presocráticos, pues. ¿Sí me entiendes? A una primera, a lo primero que hicieron, pues, lo primero que hicieron fue negar todo el mito para pasarnos a todo el físico. Sí, pero sí, fue un gran salto y dejamos muchas cosas de lado al querernos brincar ese pensamiento. A eso que me estoy refiriendo, no que esté en sí bien o en sí mal, quiero recalcar que solo hicimos eso, pues, o sea, dejamos todo el mito, dijimos, esta madre no sirve, pero realmente esa madre que dijimos que no sirve nos constituía como seres humanos. Operábamos bajo esas reglas. O sea, así como lo explicaron ahorita, operamos bajo las reglas de que teníamos que ser buenos porque un Dios encarnaba a otra persona. Realmente no creíamos. Ahorita, si tú te fijas, si tú platicas con cualquier persona y le dices, oye, Jesucristo te va a venir y te va a castigar. No, güey, o sea, la raza no cree como tal, pero sí es buena porque hay un cierto orden simbólico que opera en ellos. Lo mismo pasaba en la antigüedad, o sea, realmente no creían que había cierta posesión de un Dios, pero actuaban como si realmente lo creyeran, pues en un sentido operativo del ser. A eso quiero recalcar, ¿no? Sí, aquí lo que cambió fue el discurso y finalmente yo creo que una de las diferencias interesantes que tomando lo que acabas de mencionar fue el divorcio del discurso de la realidad lógica, que percibimos en comparación con aquello que percibimos a través de los sentidos y, como bien mencionas, sin interés por el mundo físico. Entonces, ese cambio de discurso fue lo sustancial. Cambiamos el discurso nada más. O sea, es un mismo objeto con diferentes discursos. Así lo podría yo entender. Yo igual complementaría ahí que más allá de las respuestas, más allá del discurso que se logró con los presocráticos, el mérito recae en el cuestionar, en empezar a dudar, en el romper estas barreras y pasar, y de cierta forma mover el péndulo de, pues sí, pasar otro mito a pasar otro mito, pero es lo que pasó aquí en medio, eso es lo que verdaderamente fue la herencia de los presocráticos. Y también luego lo conectaría como dice, ¿no? Habría que analizar un análisis antropológico y un análisis semántico, qué acciones hacían, cuáles eran sus actividades económicas, qué cambios hubo ahí, y pues todo eso tiene invariablemente que ver con los cambios semánticos, con
los mitos que empezaron a cambiar cuando ya no se empezaron a ver tan reflejados en sus dioses. Pero al final nombraron otros dioses, agua, aire, son al final otros dioses, pero el simple hecho de desprenderse de eso, creo que es el verdadero, pues la herencia. Sí, o sea, mi punto, perdón que me fui de más, dije de más ahí, pero o sea, lo que quiero decir es que lo importante de los presocráticos realmente, ¿qué preguntas estaban haciendo? Y creo que de todos los filósofos, o sea, de todos los filósofos, lo único que le podemos sacar es realmente, en sus tiempos y con qué herramientas contaban, qué preguntas estaban haciendo, o sea, cambiaron los dioses antropomórficos por átomos de agua, pero al final de cuentas vino saliendo en un sentido opuesto, pero a la misma. Eh, y omitimos muchas preguntas, muchísimas preguntas, Sí, que sí, sí. después volvimos a resolver, pero esa omisión hay que tenerla en cuenta, o sea, hay que saber que la filosofía siempre se trató de ir de un lado a otro, a negar pensamientos, de ir dogmático a otro, y eso es lo que hay que tener en cuenta, o sea, leerlos a los presocráticos con esta lupa de qué preguntas estaban haciendo y qué posición tenían en cuanto al pensamiento que dominaba la época. Eso es. Sí, fíjate que aquí voy a hacer un apunte, una anotación que me parece trascendental para nuestras conversaciones. Las preguntas que se hacían los presocráticos, a mi parecer, son las mismas preguntas que habían planteado los poetas anteriormente a estos pensadores. Son preguntas que te cuestionan, ¿esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Es algo mucho que se ve en el pensamiento de Homero. La pregunta es, ¿debo de existir o no debo existir? Hay una escena donde Odiseo es traicionado por su cuñado y por todas las personas que lo acompañaban en sus barcos, y de repente él mismo dice que tenía ganas de morirse. Entonces ahí se cuestiona, dice, ¿debo seguir viviendo o no debo seguir viviendo? Entonces, o sea, en el mito se pregunta eso, oye, tengo ganas de morirme, pero bueno, dudó, empezó a dudar de si aventarse al mar o quedarse ahí, ¿no? Ya después decidió, pues obviamente quedarse pues, para que la desistiera, pero hay una serie de preguntas en los mitos, en el pensamiento de Homero, me voy a referir porque obviamente hay mucho más poetas, que finalmente plantean preguntas que en algún momento llegamos a concluir que son las mismas preguntas que hoy mismo nos volvemos a hacer. De tal forma que si lo vemos desde este punto de vista, los presocráticos toman las preguntas de los poetas y por eso la importancia de haberlos leído, por lo menos una parte de ellos, ¿no? Sí, no. Sí, porque son preguntas que dominan toda la sociedad como tal, no solamente son de los poetas. Es una vértebra, claro. Y también sí, porque, o sea, los presocráticos fueron homéricos como Hegel fue cristiano. Así, o sea, no puedes separar las costumbres de una época con el pensador. Cuando yo me decía hay que analizar eso, Sí, correcto. hay que analizar precisamente dónde vienen los presocráticos, y las únicas herramientas que tenían para expresar sus ideas eran precisamente, como ya lo mencionaron, los versos homéricos. Por ejemplo, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cómo explicas tú el complejo de Edipo? Yo de volada diría, ¿sabes qué? James Cameron hizo una película que se llama Avatar, y esta madre explica el complejo de Edipo de la castración con este vato. ¿Por qué? Porque es una herramienta visual. Sí. O sea, también esas herramientas son las que hay que analizar, y eso es lo que se me hace más atractivo a mí, pues, o sea, analizar qué preguntas estaban haciendo y qué herramientas estaban utilizando para contestarlas. O sea, las respuestas en filosofía, la neta, no valen nada, o sea, porque no llegas a nada con una respuesta. Sí, pero el intentar responderla, eso es lo rico. Por ejemplo, De hecho, dice Lacan que la mejor forma de entender es no entender nada. ok, bueno, ya estás adelantando mucho, yo no he leído todavía Lacan, pero ya te fuiste varios siglos hacia adelante. Y fíjate que una de las herramientas que yo veo que están utilizando, voy a conectar lo que acabas de mencionar con el punto 11 que tengo aquí anotado, es el cambio de la transmisión de ideas, que ya se comentó hace rato,
de lo oral a lo escrito. Entonces eso influyó en el desarrollo del pensamiento y es crucial porque debido a que se haya estructurado, organizado esas ideas, esos mitos, algunas reflexiones y se hayan traducido o transformado ya en un lenguaje escrito, hace el desarrollo, el incremento de las palabras, la definición de conceptos o precisión de los mismos e incluso de una gramática. Entonces, es una de las herramientas que sirvió para hacer esa ruptura. Y bueno, ¿alguien quiere añadir otro punto? Bueno. No, yo por el momento ya terminé con mis puntos de la lectura. Ok. Y bueno, yo voy a añadir el último que me parece que es algo bien interesante, porque hay y yo creo que es sano que exista, una pugna entre lo que son los estudiosos en filología y los filósofos, porque finalmente la traducción de los textos, y por eso es importante lo que dice Ángel Germán, el contexto, ¿no? Esa traducción, algunos filólogos, por apegarse mucho a lo que decía el pensador, pues dejó pasar mucho estos elementos de contexto, ¿no? Entonces ya los filósofos quisieron filosofar, hicieron sus traducciones, pero no eran precisos. Entonces esa lucha ha desarrollado una dialéctica en el sentido de que están contraponiendo las ideas y puntos de vista que en nuestro tiempo, pues finalmente han creado algunas muy buenas traducciones, ¿no? En diferentes idiomas y en este caso en español. Entonces, esa lucha nos ha servido y finalmente es a lo que nos vamos a enfrentar, porque ahí pone Bernabé un ejemplo de ello, acerca de Heráclito, ¿no? De que el ser es fuego, ¿no? Entonces él explica por qué traducido así está mal. Hay un contexto, hay una traducción, una etimología y que hay que estar analizando mucho, pues para poder tener un acercamiento, y por eso es acercamiento a ese pensamiento que dijo el autor y que no sea meramente una opinión sesgada del traductor. Y yo con ese punto terminaría. No sé si alguien quiere añadir algo más. No. No. Bueno, pues entonces, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sienten? Es más o menos la dinámica para aquellos que nos están acompañando por primera vez. Fluida. Me parece muy fluida. Bien, sí te gustó. Muy bien. Sí. ¿Y a ti, Emma? Me pareció muy buena, ¿eh? O sea, me encanta que cada quien puede poco a poco ir comentando temas de la lectura y también como meterle de su propia cosecha, ¿no? De lo que ve y de lo que conoce. Está muy bien. O sea, me gustó mucho, la verdad. Regresaré. Ok, y de eso se trata, bien lo dijo Luis Fernando, el estar analizando al otro, estar conversando con el otro, ¿no? El estar ahí rompiendo esas ideas. Bueno, pues ya son las 9:06. Normalmente las sesiones duran entre 45 y 1 hora. Y con esto, si alguien tiene algo que añadir, terminamos la sesión del día presente. Para la siguiente sesión estaremos analizando al primer filósofo, que es Tales de Mileto. Voy a pausar la grabación y pues, los que gusten nos quedamos a una conversación pues ya más, vamos a llamar fuera de estudio, ¿no? Les agradezco mucho, nos vemos la próxima sesión.